Bien, hoy vamos a entrevistar a Vivina Espino, parlamentaria, diputada en el Parlamento de Canarias, en el Grupo Mixto. Es en el Grupo Mixto, ¿verdad? Sí, así es. En el Grupo Mixto, bien. Señora Espino, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Me gustaría empezar hablando de la actualidad. Canarias 7 ha revelado estos días un asunto que parece ser que la Consejería tenía oculto, porque no es una cosa de hoy ni de ayer, es de hace ya 2 años. Eh, ¿Cuál es su visión de lo que a todas luces parece una gran estafa? Bueno, yo creo que es cierto que la Consejería de Sanidad debía haber informado que se había pagado estos 4 millones de euros por un material que nunca se recibió, porque incluso según ha explicado el director del Servicio Canario de Salud, incluso fue destruido antes de llegar a manos de la Consejería, y creo que en su momento se debieron dar explicaciones, ¿no? Creo que ha quedado mucho peor el que nos hayamos enterado de esta manera por los medios de comunicación. En todo caso, pues tiene que actuar la justicia y se tiene que conseguir que los canarios recuperemos esos 4 millones de euros que pagamos por un material que es que nunca se entregó. Yo este caso no lo conocía, pero sí que me había interesado por otras compras de material sanitario, de mascarillas y demás, y he solicitado algunos expedientes que espero que me lleguen por parte del gobierno de Canarias lo antes posible, por si pudiese haber más casos de este tipo, así que yo estoy a la espera de recibir esa información, esos expedientes, y cuando los tenga y pueda ver toda esa información, pues ya también podré pronunciarme con más conocimiento de causa sobre todo este tema. Hombre, la verdad es que esto es una situación que se ha dado en muchos ayuntamientos, comunidades autónomas, en fin, aunque a todas luces parece que a la vista de los actores que participan en este asunto, lo de recuperar los 4 millones está difícil. De todas formas, ¿por qué la Consejería ha acudido a la justicia ahora y no hace 2 años? Sí. Sí, efectivamente, parece que tardar 2 años en denunciar este asunto, en informar a los ciudadanos de esos 4 millones de euros que se invirtieron o que se gastaron en este material y que nunca se recibió. Yo creo que si algo hay que pedir a un gobierno es transparencia, transparencia de cara a los ciudadanos y haber denunciado esto en los tribunales pues cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Y por tanto, pues el gobierno tendrá que dar explicaciones en este caso, donde a mí me corresponde pedirlas, que es en el Parlamento de Canarias. Y como digo, además no solo está en este contrato, también hay otros contratos que pueden estar en duda, y por eso yo he solicitado información por escrito que espero que el gobierno me entregue lo antes posible. Bien, de cualquier forma, respecto de la Consejería de Sanidad y la sanidad en Canarias, hacías una durísima crítica el otro día hablando de retrasos en lista de espera, también en atención primaria. ¿Cómo está todo eso? Bueno, conocíamos unos datos recientemente a nivel nacional de todas las comunidades, y Canarias pues sigue siendo de las peores. Somos la segunda comunidad autónoma de toda España donde más hay que esperar para que te atienda un médico especialista. Hay 100.000 personas en Canarias esperando porque un médico, pues digamos un traumatólogo, por ejemplo, hay más de 13.000 personas esperando. Para rehabilitación, más de 12.000 personas esperando. Estamos hablando que cuando uno necesita rehabilitación, en muchos casos está incluso sufriendo dolor, ¿no? Y no se atiende, está uno en una lista de espera. O 4.000 mujeres para cita con un ginecólogo, y esa situación es insostenible, sobre todo porque tenemos más recursos que nunca para la sanidad pública, 3.600 millones para este año, y no vemos que estén mejorando las listas de espera, todo lo contrario, se han incrementado en estos últimos meses, y hasta hay que sumar pues el agotamiento que ya tiene también el personal sanitario, hay que sumar toda la conflictividad que hay con ese personal porque no se acaba de atender sus demandas y de resolver los problemas que tienen, por ejemplo, de precariedad en los contratos, y yo creo que no se puede seguir de esta manera y que el gobierno tiene que ponerse cuanto antes a prestar mayor atención a la sanidad pública. Hemos recibido en muchas ocasiones numerosísimos vídeos de la urgencia del Hospital Insular. Hombre, antes cuando estábamos en confinamiento o como consecuencia del COVID, se podía achacar esto en fin, a este tipo de problemas, pero vemos que no es así, que urgencias del Insular sigue siendo un desastre, y que esto que comentas ahora da la impresión de que es un problema de gestión, no es de dinero, es de gestión. ¿Cuál es el problema entonces para solucionar?
Evidentemente tenemos más recursos que nunca, el problema está que esos recursos no se ejecutan, que era una de las cuestiones que yo le criticaba al presidente, y es que tengo la documentación porque, por ejemplo, por escrito me contestó la propia consejería que en el año 2021 había 100 millones de euros para invertir en infraestructuras sanitarias, en ampliación y mejora de los principales hospitales de las islas y también en centros de salud, y sin embargo de esos 100 millones de euros solo se ejecutaron el año pasado 29 millones de euros, o sea, no se llegó ni a ejecutar el 30% de la inversión prevista. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tantas listas de espera, por ejemplo, quirúrgicas? Pues porque no hay camas, entonces no se puede operar a la gente porque luego no hay donde poner a los pacientes, y no hay camas porque faltan estas ampliaciones, estas infraestructuras hospitalarias, y si se tiene un dinero y no se invierte, ya digo, 100 millones de euros y solo se invierten 29 millones, está claro que es un problema de gestión y no de falta de recursos, porque ahora el gobierno cuenta con más recursos que nunca. Tenemos fondos, más allá de los fondos europeos que están llegando a Canarias, es que además el gobierno está recaudando más que nunca porque la inflación se ha disparado y eso hace que el gobierno también recaude más. Bien. Tenemos en Canarias un gran problema con la inmigración que nos llega fundamentalmente de las costas que están administradas por Marruecos. La opinión general que tiene de este tema y de la cesión que ha hecho el gobierno de España respecto del Sáhara, ¿qué opinión merece eso? Aparte es un asunto serio del que estás preguntando, comentando, y claro, ha sorprendido mucho pues ese cambio de decisión del gobierno de España con respecto al Sáhara Occidental. Hay que tener en cuenta que además es que España es muy importante su posición en este asunto porque es la potencia administradora, y que la potencia administradora, que es España, de los territorios, pues bueno, pues haya suscrito, haya aceptado las tesis marroquíes. Yo creo bueno, que es grave, y yo creo que el Congreso de los Diputados así se lo dijo al presidente Sánchez y al Partido Socialista, que es el único que no quiere ver que se han equivocado. Yo creo que había que seguir en la línea de las resoluciones de Naciones Unidas, y además todo lo que está pasando con Marruecos es un poco raro, no sé, no se entiende, ¿no? En lo que hay un gran oscurantismo acerca de las conversaciones, acerca de las reuniones, no permiten que una delegación canaria, representantes de Canarias estén presentes en esos encuentros, y creo que el ministro Álvarez, que va a venir próximamente a Canarias, tiene mucho que explicar, incluso si hay alguna relación entre el espionaje que tuvo supuestamente el móvil del presidente Sánchez y que bueno, que muchas informaciones señalan hacia Marruecos, y sin embargo pues a Marruecos no se le ha pedido ninguna explicación al respecto. Yo creo que están sucediendo demasiadas cosas y se está explicando muy poco de lo que ocurre. Digo, supuestamente porque no te crees el espionaje del presidente. Bueno, yo no lo sé, la justicia lo va a investigar, ¿no? Es Bien. que como el presidente Sánchez nos ha mentido tantas cosas, pues mire, uno ya al final le cuesta creérselo, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en la justicia, y la justicia dirá si ese espionaje existió o no existió, y a ver quién está detrás, que también es lo importante. Al hilo de lo que acabas de decir respecto de la delegación y Ángel Víctor Torres presumía de que en cada una de esas reuniones iba a estar Canarias. En la primera ya no. Claro, es que se va a hablar de muchos asuntos que nos afectan. Estamos hablando de los flujos migratorios, pero también estamos hablando de la delimitación de las aguas, que todavía eso no se ha clarificado. Estamos hablando también de si Marruecos va o no a realizar prospecciones petrolíferas en las aguas que ellos consideran que son suyas y que también nos pueden afectar. Yo creo que hay asuntos que son muy importantes para Canarias y no podemos estar sin estar informados, sin estar presentes, sin que una delegación canaria, un representante canario pueda también poner encima de la mesa nuestras preocupaciones, y creo que el gobierno de España, pues como en tantas cosas, nos está dejando una vez más al lado, ¿no? No les importamos demasiado. Bien, tengo la impresión de que nos podíamos ahorrar unos cuantos millones de euros si cerrásemos la televisión canaria. Como yo piensan muchas personas, porque además da la impresión de que no es que sea la televisión canaria, que aunque por el hecho de lo espectacular del volcán y las consecuencias del mismo ha tenido una mayor audiencia, lo cierto es que en general, de no haber ocurrido este evento en La Palma, la televisión canaria da la impresión de que está exclusivamente al servicio del gobierno de Canarias.
a mayor loa de Ángel Víctor Torres, por decirlo de alguna manera, y de Román Rodríguez. Las críticas a Televisión Canaria y a la gestión de su administrador único las hemos visto en numerosas ocasiones, por parte tuya, en el Parlamento. ¿Qué visión tienes de lo que está haciendo ahora mismo la Televisión Canaria y lo que puede repercutir para la sociedad? Yo estoy a favor de que exista una televisión canaria, en el sentido además que yo creo que es importante porque somos islas y es una forma también de una conexión, de conocernos, ¿no? Y de poner en valor pues, lo que es nuestra cultura, nuestra forma de hablar, enterarnos de lo que ocurre en Canarias. Lo que yo no estoy ni comparto es esta televisión en Canarias como se está gestionando en estos momentos, pues porque para empezar no se está cumpliendo la ley de la televisión. Entonces, esta figura del administrador único, que una sola persona decida, haga y deshaga sobre todo lo que tiene que ver con la televisión canaria, sin que exista una junta de control, sin que exista un consejo de informativos, que es el que tiene que velar porque las informaciones sean independientes, rigurosas, no estén politizadas, no esté la televisión al servicio del gobierno, como está ocurriendo en estos momentos, y yo así lo he venido denunciando en el Parlamento. Yo es en esta televisión canaria en la que no creo, ¿no? En una televisión canaria en la que se está más pensando en el negocio que se puede hacer con ella, en adjudicar a dedo determinados contratos millonarios, más que en dar un servicio de calidad a los canarios. Y por tanto yo pongo en valor el trabajo y el esfuerzo que hacen los trabajadores de la televisión canaria, a pesar de quienes están gestionando la televisión canaria, porque creo que lo están haciendo no pensando en el interés general, sino pensando en su interés particular, el interés del gobierno, en manipular las informaciones. Yo he puesto ejemplo de casos de manipulación evidentes en la televisión canaria, por poner solo un ejemplo, en una noticia de mediodía, en un debate en el Parlamento, yo salía criticando la subida de sueldos del 2% del gobierno de Canarias, y por la noche la misma información era exactamente igual, y el único trocito que habían cambiado de esa información era lo que yo decía sobre los sueldos, y me lo cambiaron por otra parte del discurso en el que no era tan crítica con el gobierno de Canarias, ¿no? Cuando en toda una pieza informativa justo lo que quitas por la noche es eso, porque por la mañana seguramente se te escapó del control editorial, pues yo creo que es una clara muestra de esa manipulación que hay en la televisión canaria con respecto a la información, con respecto a hacer negocio y a repartir millones y millones según el interés del gobierno, y esa no es la televisión canaria que yo quiero ni defiendo. Me gustaría que se cumpliera la ley y que cambiaran las cosas. Bueno, tenemos un problema cuando hablas de millones y millones, habría que segmentarlo, por decirlo de alguna manera. Tenemos las instalaciones que no son de la televisión canaria, que el concurso ha quedado desierto, no solo para el lugar, sino para el equipamiento, que tengo que decir que conozco y está absolutamente obsoleto. Después viene el concurso informativo, después viene la sesión de programación a determinadas productoras, que no caben todas, Vidina. No sé por qué razón está Paco Moreno, que lo decide él solo, dándole determinados programas a determinadas productoras. Y, y al final de todo eso uno tiene que decir, bueno, es administrador único porque el Parlamento quiere. Bueno, es administrador único porque el Pacto de las Flores quiere. O sea, yo es verdad que fui la única persona que voté en contra del administrador único cuando se le nombró, no porque estuviera en contra de la persona de Paco Moreno, sino porque estaba en contra de la figura del administrador único, de que una sola persona haga y deshaga. O sea, estamos hablando que la televisión canaria maneja un presupuesto cada año de casi 60 millones de euros, y una única persona la que decide a quién van esos contratos, nada menos que cada año son 60 millones de euros, también para el personal y otra para los contratos. Y ese contrato que hablaba de que, bueno, que ya las instalaciones, los equipos que utilizan para trabajar ya están obsoletos, ya no sirven prácticamente, y el administrador único decidió sacar un concurso. Estamos hablando de un concurso por valor de 58 millones de euros para esos equipos, con lo cual, como es tanto el negocio que se está haciendo con la televisión canaria, pues hay todo tipo de presiones
para que una sola persona, que es el administrador único, siga manejando todos estos asuntos y no exista un control parlamentario, una junta de control, que la televisión no funcione de forma más democrática y sobre todo con más transparencia, ¿no? Y continuamente ponen obstáculos. El último, por ejemplo, es que se tiene que aprobar un mandato marco para decidir si la televisión pues se sigue gestionando de esta manera mixta, ¿no? Con la adjudicación de estos concursos millonarios para instalaciones, o de una vez tenemos una televisión pública que todo el personal, por lo menos de los servicios informativos y las instalaciones y equipos sean públicos, porque hasta ahora pues llevamos muchísimo dinero gastado y la televisión canaria no es propietaria de nada, no tiene instalaciones, no tiene equipos, ¿no? Porque siempre se ha hecho con este sistema de adjudicarlo externamente. Y ni siquiera permiten que se nombró la ponencia, porque yo lo llevé a la Junta de Portavoces para que se nombrara la última ponencia, pero ya van a dar marcha atrás y han presentado el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos un escrito para paralizar esa ponencia, porque no quieren que se debata acerca del modelo de televisión que queremos, no quieren cambiar este sistema, quieren que la televisión siga bajo su control, gobernada por una sola persona que haga y deshaga, que adjudique a las productoras afines o a las que ellos les parezca conveniente. Y bueno, pues esto es hacer un negocio con la televisión, pero no es una televisión pública al servicio de los ciudadanos, porque no permiten que exista una junta de control, no permiten que los parlamentarios trabajemos en el mandato marco, no permiten absolutamente nada para seguir controlando y manejando ellos la televisión. En esto que voy a decir, lo voy a decir yo, no lo dice usted, para evitarle problemas. El modelo está defendido fundamentalmente por el Partido Socialista de Nueva Canarias, pero porque de alguna forma están escorados, digamos, al grupo mediático que está en el Cebadal. No hace falta citarlo, ¿verdad? Porque no es necesario. Y que por esa razón no se quiere mover de ahí y que por esa razón sigue el administrador único. Sí, yo creo que básicamente es porque quieren adjudicar esos 58 millones de euros en ese contrato y por tanto por eso no permiten que trabajemos en nada, porque lo que quieren hacer es adjudicar ese contrato a quien ellos consideren que se lo tienen que llevar, no por el interés general, sino porque ellos están especialmente interesados en que algunos se beneficien más que otros del negocio, ¿no? de la televisión canaria. Y además, para no permitirnos trabajar en el mandato marco, lo que hacen es decir que el informe, porque para saber si vamos a público totalmente o seguimos con este modelo, pues hay que saber lo que cuesta eso, ¿no? Y la Audiencia de Cuentas hizo un informe en el que, bueno, la conclusión es que apenas hay una diferencia de 800.000 euros entre ir totalmente a público o este modelo que tantos problemas da, ¿no? Y lo que han dicho ellos es que no les gusta el informe de la Audiencia de Cuentas y que hay que pedir otro informe. O sea, nada menos ponen en cuestión al máximo órgano que fiscaliza las cuentas en esta comunidad autónoma, que hace los informes económicos, que fiscaliza las propias cuentas del gobierno de Canarias, de ayuntamientos y de cabildos, pues Nueva Canarias, y ahora también se suma a Partidos Socialistas y Podemos, dicen que es que no les convence el informe de la Audiencia de Cuentas. O sea, ponen nada menos que en tela de juicio el trabajo de este organismo, ¿no? Yo creo que es surrealista lo que pasa con la televisión y todo como usted dice, porque lo que interesa es seguir haciendo negocio con ella. Bien, el negocio de Canarias 7 fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, sabemos que el Canarias 7 es uno de los... Ahí está escorado Román Rodríguez, ¿eh? Es la empresa actual que presta esos servicios, ¿no? Y creo que alguna otra también tiene alquiladas las instalaciones y demás. Y todo esto al final, pues, ¿a qué lleva? Cuando yo me pronuncio, yo no caigo especialmente simpática al Canarias 7, porque cuando yo me pronuncio con esta claridad sobre estos asuntos, pues no les suele gustar y de hecho a mí me resultó muy curioso cuando yo llegué al Parlamento, porque yo podía hablar con mucha libertad, yo estoy en muchas comisiones porque somos un grupo pequeño y podía hablar con mucha libertad de todos los asuntos en el Parlamento. Pero en la Comisión de la Radio Televisión Canaria, algunos diputados con buena intención al principio de la legislatura me dijeron, cuidado con lo que dices aquí, porque según lo que digas, luego te dan, ¿sabes? Hasta, vamos,
te ponen bonita en algunos medios de comunicación que tienen intereses y negocios en la televisión, y bueno, pues yo he recibido un poco de esa medicina. Bien. Eso es lo habitual desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y claro, ha habido muchísima presión, es que la televisión canaria continuamente, bueno, se ha impedido que se nombre la Junta de Control, se ha impedido, el mandato marco estuvo a punto de aprobarse la legislatura pasada, incluso estaba en el orden del día de un pleno y se retiró. O sea, es que las presiones que ejerce sobre el Parlamento para que la televisión no funcione de manera normal, democrática y que se cumpla la ley, pues yo creo que ya son escandalosas, porque es que esta no es la primera legislatura en la que se dan estos problemas, ¿no? Ya esto viene del pasado. Bien, como esta entrevista la subimos en YouTube y para que no se haga muy largo, yo espero tener ocasión de entrevistarla más adelante, sobre todo cuando nos vayamos acercando a la fecha importante del año que viene, las elecciones de nuevo al Parlamento, elecciones locales. Estoy hablando con Vidina Espino y estoy hablando con Vidina Espino en Coalición Canaria. No, yo soy diputada ahora sin Ahora, partido. ahora. Lo que Pero, pasa es que laboro, yo me fui de Ciudadanos porque para mí fue una decepción absoluta, como fue para miles de personas que apoyaron ese proyecto, y para mí ya fue definitivo cuando en el Congreso de los Diputados Ciudadanos votó en contra de nuestro régimen económico y fiscal que se había comprometido a defender, y entonces bueno, para mí ya esa fue la línea roja, y por eso después de muchas desilusiones, ¿no? Pero sobre todo eso fue para mí definitivo, pues decidí abandonar Ciudadanos. En estos momentos estoy como independiente en el grupo mixto, pero sí estoy colaborando con Coalición Canaria porque trabajo muy bien con ellos en el Parlamento. Es un partido moderado, de centro, y sobre todo creo que es el partido que en estos momentos mejor está defendiendo Canarias, tanto en el Congreso como en el Senado, porque vemos cómo pues, el Partido Socialista, Nueva Canarias, tragan con todo lo que les dice Pedro Sánchez, y yo creo que si hay un partido ahora que está defendiendo Canarias es Coalición Canaria, y por eso he querido colaborar con ellos. entonces, ¿el año que viene? ¿Con qué lista? No sé lo que va a pasar el año que viene cuando acabe la legislatura, pues ya veré, ¿no? No descarto volver a poder dedicarme al ámbito de la comunicación. Yo en este tiempo, por ejemplo, no he dejado de dar clases en la universidad, clases de periodismo, y no descarto pues seguir vinculada a lo que ha sido mi profesión durante prácticamente 20 años. Es que yo durante 20 años he trabajado en la empresa privada, en medios de comunicación, y no, bueno, que esta es mi primera experiencia política, entonces me gusta, me apasiona, me gusta trabajar por Canarias, pero no lo sé, no sé lo que va a pasar. Vidina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bien, hemos tenido a Vidina Espino, le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros esta tarde, y tendremos la oportunidad de hablar probablemente antes de las próximas elecciones del año que viene en varias ocasiones más. Muchas gracias.